Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica caracterizada por la cicatrización irreversible del hígado, resultado de daños prolongados por causas como el abuso de alcohol, hepatitis virales, VOC o hígado graso. Esto impide que el hígado funcione provocando fatiga, sangrados y acumulando además líquidos. Por la importancia, empezamos así con este tema. Damos inicio con el programa de hoy para hablar de cirrosis hepática. Propician una disfunción del hígado, entonces el hígado ya no metaboliza. Recuerda que el hígado es nuestro órgano rector en metabolizar todo lo que consumimos. ¿Qué podemos hacer desde los cambios de hábitos para prevenir esta enfermedad? Una buena dieta, mejorando la ingesta de líquidos y nuestra medicina biomolecular. ¿Cuál es el acompañamiento de medicina biomolecular en el tratamiento de la cirrosis hepática? Cambia la calidad de vida de los pacientes, disminuye la inflamación, mejora la energía, disminuye el estrés oxidativo. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Los Investigadores Médicos, abordando un tema muy importante cuando nos referimos a la cirrosis hepática. Lamentablemente en Guatemala los departamentos con más alta incidencia se encuentran en Zacapa y El Progreso. Esto debido al alto consumo crónico de alcohol. Un tema muy importante que hoy abordamos, y para ya dar inicio a este primer bloque me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jorge Vargas. Doctor, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar aquí contigo y escuchando esos datos alarmantes, ¿verdad? Que en la región del oriente del país justamente pues hay mayor cantidad de esta afectación hepática que cada vez es más evidente y que trae más complicaciones a la vida de los pacientes. Así es, doctor. Realmente es una afección que afecta más a hombres y mujeres, sobre todo en Guatemala, con un radio aproximado de 7 masculinos a 2 femeninos. Entonces es un tema muy alarmante, pero para saber realmente de qué estamos hablando, ¿qué me podrías explicar tú y sobre todo a la audiencia entendemos por una cirrosis hepática? Sí, efectivamente, Diana, es importante conocer que la cirrosis por lo general se le conocía como una enfermedad irreversible y fulminante del hígado. Sin embargo, hoy por hoy se sabe de que todas esas cicatrices que se van formando en el hígado, porque básicamente esas cicatrices son esos nódulos que van cambiando en el hígado mediante la inflamación, propician una disfunción del hígado. Entonces el hígado ya no metaboliza. Recuerda que el hígado es nuestro órgano rector en metabolizar todo lo que consumimos. Entonces básicamente cuando un hígado está cirrótico, ese metabolismo no se lleva a cabo. Entonces se acumulan muchas toxinas y esas toxinas viajan a la circulación de manera sistémica y pueden afectar diferentes órganos y obviamente contribuir a afectar la calidad de vida del paciente muy, muy notablemente. ¿Y cuáles podríamos mencionar son las causas más frecuentes? Ok, Diana, importante. Dentro de las causas más prevalentes en nuestras poblaciones, en primer lugar está el tema de consumo de alcohol. ¿Sí? El alcohol crónicamente genera daño en las células de nuestro hígado y en algún punto esa acumulación de alcohol que puede haber ahí, pues puede propiciar, ya te digo, un tema de inflamación, un tema de cambio del tejido que básicamente provoca disfunción. Segundo, está el hígado graso, ¿sí? Asociado a un tema metabólico, que básicamente está originado por temas de alimentación. Cuando le comemos altamente carbohidratos, grasas, que básicamente saturamos también al hígado, solo que en este caso de moléculas grasas, y eso permite también una disfunción de las células hepáticas y una inflamación. Otra de las causas, hay factores también genéticos que pueden estar presentes a nivel hepático. A veces hay personas que ya vienen con deficiencias de unas enzimas, ¿sí? Que lo que pueden propiciar esa deficiencia genética es que no metabolizan adecuadamente algunas cosas que consumimos y demás, y eso puede propiciar acumulación de otras toxinas y básicamente generar lo mismo, ¿verdad? Saturar a la célula hepática y hacer que entre en disfunción. Y hay otras causas justamente que son de aspecto infeccioso. Hay enfermedades virales que pueden propiciar el desarrollo de también una enfermedad hepática crónica como la cirrosis. Por ejemplo, el virus de hepatitis B y C, que pueden propiciar un daño hepático en el mediano tiempo y desarrollar una enfermedad importante como la cirrosis. Hablemos de algo que realmente preocupa, que es la alta cantidad de la población que ya se encuentra en sobrepeso u obesidad y que eso también lleva a enfermedades metabólicas. Lamentablemente se relaciona el hígado graso y cómo funciona entonces, cómo llega a ser una cirrosis. Ok, Diana, sí, muy importante. Hoy por hoy, ya en el síndrome metabólico incluso, ¿verdad? También se está aceptando y se está como que es parte de los criterios de un diagnóstico de síndrome metabólico el hígado graso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final los defectos metabólicos con resistencia a la insulina impactan en un mal metabolismo en las grasas que satura básicamente a la célula hepática, sintetiza esos ácidos grasos que se convierten en triglicéridos. Entonces, cuando lo saturamos, el hígado no estaba
haciendo adecuadamente ese metabolismo y esos triglicéridos que se están acumulando, no se terminan de metabolizar, pues viajan a la circulación. Y entonces esos triglicéridos propician una obstrucción del flujo sanguíneo que va directo al corazón y pueden contribuir a enfermedades como hipertensión arterial, entre condiciones más importantes de un proceso isquémico y demás. Entonces, hoy por hoy el tema metabólico impacta directamente en el hígado, ¿verdad? Entonces el hígado al final es un órgano que debemos de proteger, debemos de cuidar y básicamente tener muy en mente en cualquier persona que tiene una enfermedad hoy por hoy metabólica como diabetes mellitus, como, u hormonal, que también altera el metabolismo del cuerpo, como hipotiroidismo, ¿sí? O pacientes que tienen enfermedades cardíacas también. Hay que poner hoy por hoy pues mucha atención en cómo metabólicamente el hígado puede estar impactado. ¿La cirrosis es reversible? Muy buena pregunta. Es que tradicionalmente se pensaba que no, pero ¿por qué? Porque cuando hablamos de cirrosis, ya el hígado, pues te digo, deja como unas cicatrices en el tejido, ¿sí? Y se pensaba que esas cicatrices pues ya no había forma de regresarlo. En una etapa temprana de cirrosis básicamente, sí hoy por hoy pues la evidencia nos ha conllevado a que sí se puede llegar a revertir. Claro, tal vez no es que va a ser en su totalidad, pero pueden haber grados de reversibilidad en esos partes de tejido que ya estaba fibrosado o que ya estaba con tejido cicatrizal. En etapas iniciales se puede. Ya una cirrosis muy expresada, muy dañada, como cualquier otra enfermedad, pues ya es bastante complejo y obviamente pues ahí el abordaje es diferente. Doctor, se dice muchas veces que la cirrosis es una enfermedad silente, pero existen algunos red flags o algunos síntomas que podrían alertar a un paciente desde los inicios tempranos de esta enfermedad que estamos padeciendo de ello. Fíjate, Diana, que en etapas tempranas el tener un daño hepático muchas veces se comporta como algo asintomático o a veces cuando ya el daño empieza a ser un poquito más evidente empezamos con síntomas inespecíficos, síntomas como agotamiento, cansancio, malestar general que lo podemos atribuir a múltiples causas y no pensamos necesariamente en el hígado, ¿sí? Entonces, cuando básicamente ignoramos esa parte, pues esa enfermedad hepática pues sigue avanzando. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos más y empezar a no solo pensar que, bueno, tal vez porque tengo faltas de vitaminas, tal vez porque no he dormido bien, sino empezar a estudiar un poco más a detalle, ¿verdad? Un órgano tan importante como lo es el hígado. ¿Y qué complicaciones podría llegar a tener entonces? Perfecto, Diana. Y es que cuando ya hay una cirrosis instalada, las complicaciones pueden ser varias. Una de ellas tiene que ver con el tema fisiológico. ¿Por qué? Porque a nivel del hígado pasa mucho flujo sanguíneo del cuerpo, ¿sí? Que va hacia toda la distribución de los sistemas en general, ¿no? De los órganos en general. Entonces, básicamente, cuando hay un daño tal como la cirrosis en el hígado, esto puede obstruir el flujo sanguíneo y generar cambios de presión en las venas, y en las venas más importantes. Entonces, hay una complicación secundaria a ello, que son las varices esofágicas, que básicamente estas en algún momento pueden llegar a generar dilataciones importantes de esas venas. O sea, básicamente, ahí sí que sobrepasar la capacidad de almacenamiento de sangre en una vena que puede llegar a romperse y sangrar y esa hemorragia pues puede llegar a ser mortal muchas veces. Entonces habrás escuchado que en algunos pacientes que ya han tenido vómitos con sangre que tienen cirrosis, lo que hacen es que llegan consultan con el gastroenterólogo a que les haga ligaduras justamente. Entonces lo que busca básicamente es parar el sangrado de esa vena que está básicamente sangrando en abundancia, ¿no? Que puede llegar, ya te digo, pues a ser mortal si no se trata adecuadamente. Claro, y bueno, también vemos y creo que una característica de la cual todos conocemos es el tono amarillento en ojos, en piel y esta acumulación de líquidos que te estaba preguntando, ¿no? También. Justamente, Ana, y es que en el paciente podemos ver también cirrótico, pues hay un fenómeno, un signo clínico importante que es la famosa citis. La citis no es más que el líquido que se acumula en la cavidad abdominal. Entonces, esos pacientes por lo general tienen una distensión abdominal importante, ¿verdad? O sea, pueden tener peso normal o bajo, pero el abdomen es muy prominente, ¿sí? Y eso básicamente se acumula de líquido. Ese líquido genera presión en los órganos de la respiración, como el diafragma y demás. Entonces, el paciente se mantiene cansado, fatigado. ¿Qué es lo que se hace muchas veces? Se descompresiona, entonces se extrae el líquido justamente, ¿verdad? Con una paracentesis que le llamamos, que básicamente se extrae el líquido con una jeringa grande, ¿verdad? Y puede llegar a ser 3, 4 litros lo que se le puede extraer al paciente que está ahí acumulando y que está cargando, ¿verdad? Entonces eso le mejora la fatiga, pero eso solo es momentáneo porque es el hígado dañado siempre está produciendo ese líquido, ¿no? Y ahora el color amarillento es la famosa ictericia, ¿sí? Que se expresa en la piel, en las esteras de los ojos, que la ictericia
Cuando hay un daño hepático, también recuérdate que por ahí está la vesícula biliar, ¿verdad? Recostada en la parte inferior del hígado, y la vesícula biliar tiene la función básicamente de producir sales biliares, ¿verdad? Bilis como tal. Cuando hay un proceso degenerativo del hígado y que de pronto compromete también la función de la vesícula biliar, puede llegar a generar obstrucción de esas sales biliares, y esas sales biliares, cuando se están acumulando, básicamente generan este cambio de coloración en la piel, ¿no? Es la acumulación excesiva de esa bilis. Y además también una complicación importante de la cirrosis es que, como recuérdate que es un filtro importante para metabolizar todo lo que consumimos y demás, entonces somos capaces con el hígado de metabolizar toxinas y demás para que de pronto estas no viajen a la circulación, o por lo menos no una gran cantidad. Como el hígado no está funcionando, esas toxinas pasan de largo a la circulación y pueden llegar a nivel cerebral y provocar una encefalopatía, que es básicamente cuando el paciente se desorienta, empieza a dar incoherencias secundarios a una enfermedad hepática. Muy importante todo ello, y gracias por habernos explicado y abordado realmente las complicaciones. Te invito a ti y a todos en casa también, porque más adelante estaremos hablando del impacto que tiene la medicina biomolecular en esta enfermedad. Quédese con nosotros. Después de estos consejos de salud, Empieza a mejorar su forma, empieza a mejorar su función, y por ende los síntomas y signos que el paciente estaba presentando empiezan a disminuir. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además, contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016,
lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Pharmalat somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Y es momento de hablar de la medicina biomolecular y sus resultados. Y para ello tenemos como invitado al doctor Eric Rodolfo Prado. Él es médico de las clínicas del CIM, que, pues dicho sea de paso, puede atenderles a ustedes si se sienten identificados con el tema que a continuación vamos a abordar. Bienvenido, doctor Eric Prado. Doctor, y es importante conocer justamente la medicina biomolecular, pero también hablar de la aplicación de la misma medicina biomolecular en la cirrosis hepática. ¿Podemos hablar de ello, doctor, por favor? La medicina biomolecular en la cirrosis hepática viene a ser una fase complementaria maravillosa. Recordemos lo que hemos hablado en otros programas. Los medicamentos químicos convencionales tienen su papel en todo tipo de patologías. Nos vienen a ayudar en la fase de emergencia para tratar de minimizar y restablecer los signos y síntomas del paciente. Pero la medicina biomolecular, y recordemos que nosotros tenemos ya 17, 18 años de venir ayudando, viene a complementar el hecho de que al utilizar este tipo de medicamentos reducimos los efectos secundarios de la enfermedad, los efectos secundarios de los medicamentos convencionales, llamémosle de alguna forma químicos, puesto que ayudan a la enfermedad, pero también tienen efectos secundarios que el organismo lo resiente. Entonces, la medicina biomolecular nosotros en este tipo de enfermedades, principalmente la cirrosis, lo enfocamos en 4 pilares fundamentales. Disminuir la inflamación crónica, disminuir el estrés oxidativo, aumentar la detoxificación hepática, principalmente del hepatocito, y la regeneración celular para mejorar la función hepática por sí misma. Doctor, y con base a su experiencia, ¿cuáles han sido los conjugados biomoleculares que usted ha tomado en cuenta para utilizarlo con sus pacientes? Los conjugados biomoleculares que nosotros hemos utilizado en los pacientes con enfermedades del hígado específicamente, tenemos una gran variedad. Recordemos que desde las enzimas digestivas, nuestro hepatoprotector por excelencia, Vitaliver Forte, tenemos enzimas digestivas como Digenor, pero haciendo énfasis en los conjugados biomoleculares, tenemos desde Oconex en la fase crítica, Limtox en la fase de aguda o de mantenimiento, que ya el paciente está respondiendo, el mismo Cevilac. Hemos tenido a la mano Forcel, Flandol, Modepar, que en este momento está haciendo maravillas en el hígado, y estamos utilizando algunos medicamentos de soporte que desde siempre se han utilizado. Recordemos, siempre se ha hecho énfasis en los polifenoles, y uno de ellos, la silimarina, que se encuentra en nuestros productos, que son excelentes a todo nivel. Doctor, ¿y cómo es que actúan estos bioconjugados como Limtox que nos menciona con la recuperación y la regeneración hepática, doctor? La medicina biomolecular en el daño hepático va a actuar específicamente activando una enzima muy importante que se llama AMPK sinasa. En la brillante exposición que nos dio mi antecesor colega, vimos el desarrollo de cómo y por qué se produce la cirrosis hepática. Entonces, cuando hablamos del efecto que nosotros hemos demostrado en la resolución de este tipo de patologías, esta enzima juega un papel muy importante, puesto que al activar esta enzima, el hepatocito, que es la célula primordial del hígado,
empieza a mejorar su forma, empieza a mejorar su función y por ende los síntomas y signos que el paciente estaba presentando empiezan a disminuir, el paciente se siente mucho mejor y nos lo ha demostrado el hecho de que cuando viene el paciente se ve mejor, los laboratorios indican mejoría y esa es una base para el tratamiento, demostrarlo objetiva y subjetivamente. Disminuimos el índice inflamatorio que viene de hace mucho tiempo. Recordemos que este tipo de patologías es por daño crónico, o sea, a muy largo plazo. Disminuimos el estrés oxidativo y mejoramos la membrana mitocondrial que es específica para el funcionamiento hepático. Doctor Prado, y con base a su experiencia, ¿existe la posibilidad de mejorar pacientes que ya tienen cirrosis avanzada? Los pacientes que han consultado teniendo este grado de enfermedad, recordemos en la explicación de mi colega anterior, la cirrosis tiene varias etapas. Lógicamente, los pacientes que vienen en etapa inicial, llamémosle así, son los pacientes que mejor responden. La etapa intermedia pues ya lleva un poquito de más tiempo y la etapa avanzada, que es cuando el paciente ya tiene complicaciones severas. Por ejemplo, tiene ascitis, su estómago está inflamado, su coloración es amarilla y muchas veces hay alteración desde el sistema nervioso que es la encefalopatía hepática por las bilirrubinas que el cuerpo no excreta. Les hemos ayudado haciendo base de una buena dieta, mejorando la ingesta de líquidos y nuestra medicina biomolecular. Como quiero hacer énfasis, los pacientes que vienen en etapa avanzada o descompensada, sí hay mejoría poco a poco, pero sí han mejorado bajo todo punto de vista. Además, tengamos en cuenta que todo paciente se debe individualizar, puesto que hay personas que a los 15 días refieren una mejoría notable, como vamos a ver en los pacientes que hemos presentado en los testimonios. Tenemos el caso clínico de don Julio, que él a los 15 días ya se sentía completamente nuevo y él venía en una etapa descompensada, o sea, cirrosis avanzada. Es por eso importante individualizar cada caso y no decir, bueno, a mí me tiene que hacer efecto porque a mi vecino le hizo efecto en una semana. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Es importante, doctor, mencionar también a los televidentes con qué se van a encontrar y cómo van a ver ellos esa evolución. ¿Podemos hablar de los cambios más evidentes que el paciente va a notar? Los cambios clínicos principales que hemos determinado nosotros son los que el paciente nos refiere, o sea, los cambios subjetivos. El paciente siente mejor energía, se siente más animado. El hecho de que tenemos pacientes que han retornado a sus labores cotidianas, pues eso nos indica mucho que la calidad de vida es manifiesta. Luego, a los 3-4 meses viene el control de laboratorios, que nosotros siempre hacemos énfasis que hay que tener un poquito de paciencia. No es recomendable estar haciendo tantas pruebas de laboratorio al mes, 15 días, puesto que recordemos que la medicina biomolecular es en una fase, le podríamos llamar despacio. Es la medicina que como no es química, los efectos no son inmediatos. Entonces, laboratorios de control nos indican que la mejoría es clínica y lo que refiere el paciente es los síntomas que mejoraron a todo nivel. Pues son excelentes noticias, doctor. Podemos hablar de esos pacientes que usted ha visto evolucionar, de esos pacientes que ya han sido tratados y han mejorado, pues utilizando los productos que nos está mencionando. Los pacientes que han tenido buena evolución son varios. Recordemos que nosotros aquí recibimos toda clase de pacientes, pacientes en etapa avanzada, pacientes en etapa inicial. Por eso hay que ponerle mucha atención a los síntomas inespecíficos de la cirrosis, que pueden ser desde mala digestión, algunos problemas que nos vienen a dar como prurito, mucha picazón en la piel. Entonces, las etapas iniciales son los que mejor responden porque los cambios inmediatamente a los 4 meses se pueden demostrar vía laboratorio, en imágenes que es el ultrasonido y pruebas serológicas que son las que se hacen en sangre. Entonces, hemos ayudado a todo tipo de pacientes. Nosotros quisiéramos presentarle una gran gama, pero por el tiempo recordemos que es un poquito delicado. El hecho de que un paciente también tenga acceso a la mayoría de laboratorios clínicos, pues viene a ponernos un poquito difícil la situación, pero es importante saber que pueden venir pacientes que estén en etapa inicial como en etapa avanzada.
Recordemos que muchos pacientes que presentan esta enfermedad, cirrosis hepática, siempre el pronóstico es muy malo y les dicen llévenselo a su casa. No, busquemos otra alternativa y nosotros la hemos demostrado. Pues en programas anteriores, doctor Prado, hemos escuchado la nobleza de estos productos inocuos que le brindan al paciente poder optar a poder no solamente utilizar los productos de Innoviofarma, sino poderlos utilizar de forma integrada. ¿Existe la posibilidad también de poderlos integrar con el tratamiento convencional, doctor? El tratamiento convencional, como dije al inicio, nosotros venimos a hacer la parte medular en este tipo de tratamientos, puesto que siempre han existido tratamientos para este tipo de patologías, pero son tratamientos sintomáticos, llamémosle así, y paliativos. Le dicen al paciente, bueno, úselos el tiempo que pueda. Entonces nosotros respetamos los tratamientos convencionales, como el hecho de usar diuréticos específicos. Recordemos que estos pacientes tienen problemas a todo nivel y una de las condiciones es el edema, la hinchazón desde los pies, el estómago, su carita. El hecho de que tenemos que usar enzimas digestivas porque tenemos que sacar la bilis que no se metaboliza en el hígado y se riega en todo el cuerpo. Laxantes especiales para este tipo de pacientes como la lactulosa, por ejemplo, para tener presente que el paciente tiene que tener una buena evacuación de sus desechos, tanto a nivel de la orina como las heces, para garantizar que el tratamiento sea efectivo. Gracias, doctor Eric Prado. Ya sabe usted, si se sintió identificado con el tema que hoy hablamos en este bloque, puede agendar su cita en las clínicas del CIM. Nosotros continuamos con más de los investigadores médicos. Bueno, amigos, espero que haya sido de su agrado y quede satisfecho con la explicación que dimos acerca de la cirrosis hepática. Es una enfermedad muy, muy delicada y hay que buscar la ayuda a tiempo. No nos quedemos con la primera impresión o el primer consejo que nos dicen esto ya no tiene solución. Búsquennos, estamos para servirles. Es más, a continuación vamos a ver uno de los casos, testimonios que llamémosle estrella del tratamiento de cirrosis hepática que nosotros hemos demostrado, puesto que llena los requisitos de estudios médicos para demostrar que sí estamos ayudando. Recordemos que cuando estamos hablando de un tratamiento, tenemos que hacer base y eco de la forma como llega el paciente, cómo se ha desarrollado durante el tratamiento y los exámenes de laboratorio que nos evidencian que el tratamiento ha sido efectivo. Entonces, cuando vemos que el paciente ha mejorado su ánimo, lo vemos bien, determinamos que las pruebas de sangre, porque hay varias que demuestran que el hígado está funcionando, es por eso que es importante ponerle atención al siguiente caso que nos indica que sí ayudamos y estamos para servirles para cualquier duda, para cualquier consulta. Quisiera que el día tuviera unas 30 horas quizás porque soy muy ocupada y al 100% en lo que es el deporte. Aparte de he sido muy familiarizado y en mi pueblo, gracias a Dios, pues me aprecian demasiado. Prueba de eso, he sido homenajeado varios años y no, bendecido, muy bendecido y agradecido con toda la gente. Para ser más específico, yo empecé a los 14 años en la ciudad de Huehuetenango. Soy nacido en Mazate y criado en Huehuetenango. Salí de un año y regresé de 16. Pero a todo eso empecé jugando en ligas menores de Minerva Cornavín, que hoy por hoy es Chinabajul. Ahí a los 15 años cabales, cosa que le digo a muchos deportistas, de que fui uno de los primeros que debutó en Liga Mayor aquí en Guatemala. Jugué con los Militares de la Aurora y tuve muchos compañeros de renombre, en el caso de Víctor Hugo Monzón, Memín Funes, Kenny Sandoval y para no mencionar otros. Entonces, mi vida en el fútbol o en el deporte ha sido desde que tengo 15 años, tengo 62 y me voy a morir haciendo deporte. Crecí en un ambiente, pues sí que puramente deportivo, porque casi toda mi familia ha practicado deporte y tuve muchos amigos. Pues en ese entonces yo estaba económicamente mal y tuve muchos amigos de dinero. Ellos me pagaban el año completo para que yo entrenara karate, porque supuestamente yo los iba a defender a ellos, ¿verdad?
Y así fue como inicié en el karate, en el box, me hice jugador profesional. Y ya le digo, pues en mi pueblo y en el departamento de donde vivo, en Suchi, pues he sido bastante querido, por cierto, por todos. En el 2019, en enero, fui a una institución de gobierno por asuntos de mi corazón, por la presión. Pero ahí salí con mis defensas muy bajas, mis plaquetas muy bajas. Entonces me remitieron para Shela. En Shela visité a los mejores gastroenterólogos que hay, pues fracasaron conmigo. Ya desde enero para septiembre, el 17 de septiembre, ya me dijeron que yo tenía cirrosis hepática crónica. Ahí se terminó Julio González aparentemente. Ese día iba a celebrar el cumpleaños de mi hijo, porque el cumpleaños es el 17 de septiembre, y ese día me dieron la noticia. No hubo festejo de nada, más que todos llorando porque pues me quieren mucho, ¿verdad? Y yo también no los quiero dejar a ellos. Y pues aquí estamos todavía, luchando. Fue muerte y se lo dije se lo he contado muchas veces al doctor Prado de que intenté quitarme la vida. Porque no me aceptaba, conociéndome quién era yo antes y qué iba a pasar de mí más adelante. Uno nunca acepta lo que uno tiene, pero sí estaba malísimo me sentía. No puedo describir bien todo, pero me sentía terriblemente y con la noticia que me dieron, como cuando le dan a uno el golpe el tiro de gracia, ¿verdad? Casualmente, el día que me detectaron a mí la cirrosis, al día siguiente llamé a un primo, que él es paciente de aquí de la clínica. Y yo le conté y él me dijo, pues, ¿qué estás esperando? Que no vas a Villanueva. Entonces, ese mismo día yo llamé para Villanueva y al otro día venía para acá. Eso fue el 3 de noviembre, porque yo hasta esa fecha, cuando me detectaron eso, yo no quería ni salir a la calle. El gastroenterólogo que me vio de último, no sé, yo no sé qué clase de juramento hacen los médicos, pero él me dijo, coma, diviértase en todo lo que se pueda. Y me dijo, vamos a hablar con el que me hizo ese examen, ese hepatoscan, me dijo, vamos a ver en qué podemos ayudar. Pero nunca me llamaron ni nada y yo le digo al doctor Prado que si yo hubiera seguido así, ya me hubiera muerto. Estuve como con EC, con Cevilac, con Trexel, estuve con Proaxin y otras medicinas, ¿verdad? Que se me escapan, pero de aquí mismo de la clínica, ¿verdad? Y yo ya no podía comer, ni apetito me daba. Yo le contaba al doctor fuera del micrófono de que yo almuerzos no me daba apetito. Hasta náusea cuando yo sentía que estaban haciendo comida, ¿verdad? No, ahorita yo pido más comida, pues ahorita ya no me ofende el olor, ¿verdad? El doctor que me hizo esto, pues me sentó en una salita que tenía ahí en su clínica y me dijo, échale ganas, don Julio, me dijo. Y mi hija estaba a la par mía y se puso a llorar porque me dijo, la cirrosis es una enfermedad mortal, me dijo. Entonces, siga con su vida, me dijo, y adelante, pues no hay para dónde, ¿va? Entonces, está bien, le dije, no, yo como que iba preparado ya psicológicamente, como que algo de eso me iban a decir, ¿verdad? No dejé de ponerme un poco triste, pero yo ya me esperaba un tanto tal vez no esa noticia de cirrosis, pero que sí iba mal lo que yo me sentía, pues, ¿verdad? Señor, fíjese que cuando nomás me hicieron el examen, el doctor, por cierto, ya se hizo amigo mío, ¿va? Y me dice, lo felicito, me dijo, porque notablemente se ve la mejoría. Entonces, pero cuando él vio cuando me iba a hacer el examen y todo, y vio de dónde iba referido, me dice, y están haciendo estudios con usted, me dijo. Como así, le dije, estudios, como que yo me voy a morir, le dije, ¿están experimentando? ¿Qué? Le dije, no, me dijo, pero pues pienso que algunos estudios están haciendo, pues no sé, le dije yo, pero la verdad que me vine a hacer otro examen y a ver, no, salió muy bien, me dijo. Y la secretaria que me lo dio, me dijo, lo felicito, don Julio, la misma que me atendió en el 2019. Lo felicito, don Julio, me dijo, porque ha mejorado bastante. Pero yo sí soy un caso viviente, como se dice. No hay que darse por vencido. Mientras que hay tiempo, hay vida. Y yo sí, sinceramente,
En mi pueblo donde yo vivo hay muchas personas que toman demasiado. Y yo les quiero dar un consejo a los que vean este programa de que, sinceramente, todavía hay gente buena que se esmera en uno y medicina muy buena que lo pueden sanar. Pues yo ya era un caso perdido y gracias a Dios tengo ánimo de seguir adelante. Tengo 63, voy a cumplir ahorita en octubre. Y los muchachos me dicen, no, usted no aparenta tener esa edad, pero pues uno se siente ya cansadito, va por los años, pero sí decirles de que la vida continúa y hay tratamiento para eso. Yo sé que Clínicas Parmalat están para atender a todos y sí se puede, con ganas y con disciplina. Yo soy un ejemplo a seguir y los que me conocen y me vieron en el estado en que me encontraba y como me miran ahorita, entonces sí da resultado esta medicina da muchos resultados. Cuando hablamos de cirrosis hepática, muchas personas preguntan, ¿existen medicamentos o suplementos que protegen el hígado? ¿Son realmente útiles o pueden ser peligrosos? Soy la doctora Gabriela Miranda del Centro de Innovación Médica y hoy vamos a aclarar de una forma científica y práctica todas estas dudas. Primero, la cirrosis hepática es una enfermedad avanzada donde el hígado ha sufrido daño crónico, fibrosis o endurecimiento y pérdida progresiva de su función. En este punto, el objetivo principal no es solo proteger, sino también disminuir la progresión, reducir la inflamación y evitar complicaciones. Segundo, ¿qué son los hepatoprotectores? Estas son sustancias que ayudan a reducir el daño oxidativo, mejoran la función hepática, favorecen la regeneración celular en etapas tempranas. Tercero, ¿se recomiendan los hepatoprotectores en cirrosis? Y la respuesta es sí. Pueden recomendarse como coadyuvantes, no como tratamiento principal, en pacientes seleccionados y bajo supervisión médica. Desde el enfoque de la medicina biomolecular, no es solo proteger, sino también modular la inflamación crónica, disminuir estrés oxidativo y apoyar el eje intestino-hígado. Esto con el fin de optimizar la detoxificación celular. Aquí, compuestos antioxidantes y polifenoles bien formulados pueden ser aliados, siempre individualizando al paciente. Vitaliver Forte es un hepatoprotector formulado con fosfolípidos esenciales, complejo B, vitamina E, metionina, betaína y ácido ursodesoxicólico, componentes que actúan de manera integral para proteger las células del hígado, favorecer la regeneración, mejorar el metabolismo hepático y apoyar el flujo biliar. Gracias a esta combinación, funciona como un coadyuvante con efectos antioxidantes, desintoxicantes y regulador de la función hepática. Después de estos consejos de salud. Y Limtox en este caso son estos bioconjugados que le van a permitir a las células hepáticas trabajar de una forma adecuada, pero también desintoxicarse y regenerarse. No se despegue de los investigadores médicos. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Parmalat. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diavenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Parmalat somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación
persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada.
Gracias por seguir con nosotros. En este siguiente bloque estaremos abordando la cirrosis hepática, pero además abordándola de una manera integral. ¿Y quién mejor que hacerlo para abordar este tema tan pero tan importante que la doctora Gabriela Miranda? Doctora, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Dianita, muy contenta de estar compartiendo con ustedes este tema importante, la cirrosis desde todos los puntos de vista y ahora tratando de una forma más integral, porque ahora tenemos bioconjugados que nos apoyan en el tratamiento de la cirrosis hepática. Bueno, abordémoslo entonces. ¿Por qué debemos hacerlo de una manera integral? Bueno, porque la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, progresiva, pero que también tiene componentes metabólicos, tiene procesos inflamatorios, tiene procesos de estrés oxidativo, así que no solo el hígado se ve afectado también nuestro aparato gastrointestinal, ¿verdad? Existe una disbiosis intestinal debido a la cirrosis hepática. Además de eso, pues también se ven afectados procesos metabólicos importantes de los cuales el hígado, pues, tiene una acción fundamental sobre estos procesos. Así que desde ese punto tenemos que verlo de una forma integral. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir estrés oxidativo, disminuir inflamación crónica y ayudar a este órgano que es el detoxificador de nuestro cuerpo a que logre realizar su función. Bueno, me llamó muchísima la atención de abordarlo también desde nuestros intestinos. ¿Por qué es tan importante el eje intestino-hígado? Bueno, este es un eje muy importante, Dianita, porque es algo que no se ha estudiado mucho, pero realmente es una comunicación bidireccional que existe entre el intestino y nuestro hígado. Esto se da a través de la circulación portal y lo que nos dice es que a través de esta circulación hay una transferencia de nutrientes, de toxinas, es un proceso de detoxificación que el intestino pues manda estos tóxicos a nuestro hígado para que sean eliminados, o nuestro hígado manda estas toxinas o incluso estos nutrientes para que sean llevados a cada lugar específico, ya sea si son nutrientes, van a pasar a nuestra circulación, a que llegue a través de todas las células del torrente sanguíneo a los lugares específicos que necesitan estos nutrientes, y si es de detoxificar, que se eliminen pues por las heces fecales en este caso. Claro, lo peligroso realmente es la acumulación de todas estas toxinas que van a estar en nuestro cuerpo, ¿no? Debido a eso es que tiene que existir esta conexión, este eje importante que es del intestino hacia el hígado. Bueno, ¿y cómo influye entonces la microbiota también cuando estamos hablando de la salud hepática? La microbiota, si nosotros nos damos cuenta, existen ahora libros que hablan sobre los beneficios y sobre qué es la microbiota. En este caso, si nos damos cuenta, la microbiota, un 90% se encuentra en el intestino. La microbiota la podemos encontrar en cualquier lugar de nuestro cuerpo, pero casi un 90% en el intestino. Y es importante que esta microbiota esté funcionando adecuadamente, porque si existe una disbiosis, es decir, un proceso en el que no existe equilibrio de la microbiota, entonces esto hace que el intestino pues no funcione adecuadamente, no se absorban los nutrientes que se tienen que absorber y no se degraden los desechos que se tienen que degradar. Entonces todo esto se va acumulando y el hígado pues no puede en este caso procesar todos estos, ya sea toxinas o ya sea nutrientes, dependiendo de lo que necesite en este eje bidireccional. Claro, bueno, ya entendimos la importancia de todo ello, pero te quiero preguntar, ¿cómo podemos integrar Limtox al tratamiento y sobre todo cómo funciona? Claro que sí, Limtox es ya lo hemos mencionado antes, y es este conjugado biomolecular que ayuda a desintoxicar el organismo. Es un conjugado que nos permite disminuir estrés oxidativo, pero también disminuir inflamación crónica de bajo grado. Y cuando hablamos de cirrosis hepática, estamos hablando de inflamación crónica, de estrés oxidativo sobre las células específicas de nuestro hígado. El hígado es un órgano generoso, tiene capacidad incluso de regeneración, pero tenemos que apoyarlo con algunos nutrientes específicos. Y Limtox en este caso son estos bioconjugados que le van a permitir a las células hepáticas trabajar de una forma adecuada, pero también desintoxicarse y regenerarse. Perfecto, bueno, y además del Limtox, ¿podríamos integrar otro bioconjugado como Oconex en el tratamiento?
Claro que sí se puede integrar. Por ejemplo, Dianita, y esto es algo muy, muy importante. En muchos casos de cirrosis hepática, nosotros iniciamos con tratamiento con Oconex. Sabemos que Oconex es un conjugado de biomoléculas que se utiliza en pacientes con cáncer, pero hemos tenido muy buenos resultados en procesos de cirrosis hepática que ya está avanzada. Estos pacientes pues logran estabilizarse debido a que estas biomoléculas pues tienen, por decirlo así, más fuerza y ayudan a equilibrar el organismo mucho más rápido que otras biomoléculas. Cuando terminamos un tiempo prudencial con estos pacientes, pues ya migramos hacia Lintox y pues ahí continuamos estos tratamientos con los pacientes. Pero no solo con Oconex podemos trabajar, Dianita, porque recordemos, inflamación crónica de bajo grado, Flandol, ¿verdad? Flandol puede trabajar perfectamente sobre estos procesos de cirrosis hepática, pues incluso es algo que hemos utilizado también en estos procesos. ¿Qué necesitamos? Mejorar la circulación portal. Por eso también podemos incluir Venum en estos tratamientos. Entonces, cuando hablamos de esquema de tratamiento, cada paciente es distinto, cada paciente necesita un esquema propio y eso es el motivo por el cual nosotros como médicos le recomendamos al paciente siempre consulta con el médico, porque el médico sabrá qué esquema de tratamiento específico es el que tiene que llevar el paciente. Claro, bueno, una atención personalizada. Y hablando de ello, porque yo sé que tú te encargas de atender a muchos de los pacientes que nos ven a través de este programa también, así que muchas gracias por la confianza, pero podríamos cerrar y mencionar que la medicina biomolecular realmente cambia la calidad de vida de los pacientes. Definitivamente sí. Cambia la calidad de vida de los pacientes, disminuye la inflamación, mejora la energía, disminuye el estrés oxidativo, el paciente se siente mejor, el paciente tiene una mejor digestión debido a que mejora la microbiota intestinal. Entonces son muchos procesos en los cuales el paciente empieza a sentirse bien, ¿verdad? Sabemos que las enfermedades crónicas, cuando se les deja un tratamiento, esto no es de la noche a la mañana. Recordemos que han pasado años para que este paciente llegue a tener esta enfermedad. Hablamos, por ejemplo, de algunos pacientes que padecen de obesidad. La obesidad es una enfermedad que también está relacionado con el fallo de nuestro sistema. Es un fallo multisistémico y pues el hígado es uno de los órganos que también se ven afectados acá. Así que por fuera de cámara hablábamos que antes se decía que la cirrosis era por alcoholismo y que se veía en la mayor parte en hombres. Pero ahora, con lo que se ha estudiado, con lo que se ha evaluado a los pacientes, sabemos que la cirrosis hepática puede ser multicausal, puede ser tanto por el alcohol, pero puede ser también por algunos tipos de virus, principalmente los virus de las hepatitis. Puede ser incluso en algunos casos esteatosis hepática que nunca resolvió, que fue progresando y que con este proceso crónico de años, pues se fueron dañando las células del hígado hasta desarrollar estos procesos. Claro, ya hemos visto, mejor dicho, en infinidad de ocasiones muchos pacientes que dicen es que yo nunca he tomado alcohol y ¿por qué tengo cirrosis? ¿No? Y es la cirrosis no alcohólica. Exacto, totalmente. Sabemos que ahora existen varios tipos de, como mencionábamos, multicausal. Sí. Muchos pacientes incluso no consultan por el hecho de decir, tengo cirrosis y entonces me van a tachar de alcohólico. Así y es. realmente sabemos que ahora puede ser por muchas causas. Claro, hay que ir eliminando esos tabús y obviamente consultar con el médico de cabecera. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero compartirte algunas recomendaciones prácticas para cuidar tu hígado a través de la alimentación y de los buenos hábitos. Muchas veces creemos que estamos comiendo bien, pero hay pequeños hábitos del día a día que pueden estar afectando a tu hígado sin que lo notes, especialmente cuando hablamos de la alimentación. Por ejemplo, es muy común pensar que si no consumimos alcohol, nuestro hígado está completamente sano. Pero la realidad es que no solo el alcohol puede dañarlo. El exceso de azúcar y de alimentos procesados también puede tener un impacto importante. Cuando consumimos en exceso azúcares, galletas, pasteles o bebidas azucaradas,
el hígado transforma ese exceso en grasa. Con el tiempo, esa grasa se va acumulando y puede provocar hígado graso, inflamación e incluso daño progresivo si no hacemos cambios en la alimentación. Esto significa que sí, es posible desarrollar enfermedad hepática, incluso cirrosis, sin haber consumido alcohol. Por eso, más que hacer cambios extremos, es importante enfocarnos en pequeños hábitos, que realmente harán la diferencia. Entonces, ¿qué puedes hacer en tu día a día? Empieza por algo sencillo, pero muy efectivo. Trata de comenzar tus comidas con vegetales. Esto ayuda a controlar mejor el azúcar en sangre cuando consumimos algún carbohidrato, como el arroz, tortilla o pan. También es importante cuidar lo que tomas. Prefiere agua pura, infusiones de jamaica sin azúcar o té natural en lugar de bebidas azucaradas. En cuanto a la preparación de tus alimentos, elige opciones asadas, horneadas o salteadas en lugar de fritas. Y no olvides a las grasas saludables. Estas son importantes, pero también la cantidad es importante. Por ejemplo, 1/4 de aguacate o una cucharadita de aceite de oliva por comida. Tu hígado responde a lo que haces todos los días y pequeños cambios pueden ayudarte más de lo que imaginas. Recuerda que la detección temprana es fundamental para manejar la enfermedad y mejorar la calidad de vida, ya que en etapas avanzadas el pronóstico podría ser muy grave. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo fin de semana a partir de las 6 de la tarde en punto solo por Guatevisión. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Sevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diavenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada.